A ver, chécale. Listo, ahí está. Muy buenos días. Buenos días. Hoy vamos a iniciar un nuevo estudio de la palabra de Dios con la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Pero vamos a hacer una oración, ¿sí? Padre, te damos toda la gloria, todo el poder y todo el honor. Señor, te damos gracias por el privilegio de decirte gracias esta hermosa mañana, porque así como David, antes de que despuntara el alba, te daba la gloria y el poder, así esta mañana te damos gracias. Gracias por tu gracia, por tu favor, por tu misericordia, Señor. Glorificamos el santo nombre de nuestro Rey y nuestro Salvador Jesús. Ponemos este tiempo en las manos del Espíritu de Dios. Espíritu Santo, enséñanos, redargúyenos, corrígenos, guíanos y llévanos a enamorarnos más cada día de nuestro Rey y nuestro Dios, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Listos? Epístola, carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Los Gálatas era una región donde Pablo había visitado en un par de ocasiones, había iglesias, y esta carta, en su contenido general nos habla de una controversia que había con la gracia, con el favor de Dios y con la ley mosaica, con un grupo que era que se le llamaba los judaizantes. Y entonces Pablo en su primera visita y en su segunda visita había hablado sobre la gracia. Casi todo el libro va a ser sobre ya no estamos bajo la ley, sino la gracia. Vamos a iniciar de uno en uno. Empiezo yo. Como casi en todas sus epístolas, Pablo empieza con un saludo, como cuando escribíamos una carta, ¿no? Empezábamos buenos días, o como mandáramos un texto. Dice capítulo 1 del libro de las Gálatas, versículo 1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galicia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El 6. ¿Cuál ¿Es en el Nuevo? en Galacia es en el Nuevo Testamento. Si le ayudas, Seferino, por ahí. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de lo que os llamó, del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, Falta y repito ahora, Martín. si alguno anuncia un evangelio contrario al que recibiste, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o de
o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según el hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cual desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Y en el judaísmo aventajaban a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, 16. Sí. Revelar a su Hijo en mí para que yo les predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Pues, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano de Jesús. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Sicilia. Y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Sino que solo oían decir, el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir. Y glorificaban a Dios en mí. Pues bien, Juanita nos va a explicar el capítulo 1. Aunque voy a leer. No, Juanita. A Juanita. Bueno, pero si gusta. Vamos a leer. Nada más hacemos una oración. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias, Señor. Muchas gracias, Dios. Gracias por permitirnos, Señor, estar aquí y aprender de tu palabra, Señor. Te ruego, Señor Dios, que nos ayudes a entender tu palabra, que nos ayudes a todos, Señor. Te ruego, Padre, que tú estés con nosotros explicándonos tu palabra. Te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Pues vamos a empezar. Vamos a empezar con Gálatas. Sabemos que Gálatas es era a las iglesias de Galacia, que estaba al sur. Estas ciudades que manda la carta Pablo son iglesias que habían sido fundadas por él y por Bernabé. Entonces, esto se encuentra en Asia Menor, porque Pablo fundó iglesias en Asia Menor, en Macedonia y en Grecia. Entonces, aquí nos encontramos que él le manda esta carta a los Gálatas, a todos ellos, a todas las iglesias que él había fundado. Entonces, ahora vamos a empezar a ver que ya conocemos la historia de Pablo. ¿Quién era Pablo, no? Entonces, ahora vamos a empezar con el versículo número 1, y dice así: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por el Padre, que lo resucitó de los muertos. Aquí estamos viendo que Pablo está diciendo:
yo soy apóstol, pero no soy apóstol ni que estudié en algún instituto, ni en el tribunal ni en un tribunal religioso, ni fui nombrado por hombres, ni me pusieron las manos para nombrarme apóstol. Yo vengo directamente nombrado del Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo. Es lo que nos está diciendo aquí Pablo. Pablo vemos que en el capítulo 9 de Hechos, ahí podemos ver su conversión en Hechos. Vamos a Hechos, ¿sí? Capítulo 9, el versículo del 15 al 16. Del 15 al 16, dice: el Señor me dijo, ve porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre. ¿A quién le está diciendo A Ananías. Ananías era gente cristiana, gente de Cristo, seguidores de Cristo. Entonces le está diciendo que fuera porque más atrás vamos a seguir leyendo, pero ahorita no. Que él se había quedado mal de la vista, y entonces aquí le está dando la orden a Ananías que vaya a orar por Pablo, porque este instrumento escogido me es dice, para llevar mi nombre. Y él dice, él ya sabemos que es nombrado para llevar el evangelio o la nueva noticia a los gentiles. Vamos a leer el 16, dice: porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Entonces aquí vemos que sí, que realmente nuestro Señor Jesucristo o nuestro Dios Padre, como está escrito aquí, es el que nombra es el que le da, viene directo de Dios el que Él sea apóstol y que traiga el evangelio directamente para todos, para los judíos y para todos, y nosotros que éramos gentiles. Ahora vamos con el 2, dice: y todos los hermanos que están conmigo en la iglesia de Galacia. O sea, aquí ya les dije que les estaban enviando todos el evangelio a los hermanos de Galacia. Esta carta fue escrita más o menos en el año 55 a 57, en su tercer viaje en Efesios. Ahí fue donde escribió Pablo su carta. Su carta para los Efesios, para los Gálatas. Y dice: y gracia y paz sea a nosotros de Dios, el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Ya todos sabemos de qué es la gracia, ¿no? Que es un favor, pero vamos a recordar algo de la gracia. La gracia en el Nuevo Testamento se centra en nuestro Señor Jesucristo. Esto lo vemos en Juan 1, 14, 17. Vamos allá. Juan 1, 14, 17. Dice, ¿quién me lo lee, por favor? El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y está en vosotros. ¿Sí? 14, 17. Hasta el 17, por favor. Ese leí el 17. Juan 1, del 14 al 17. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, aquí vemos que la gracia, ¿en quién está? En nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí?
Entonces, ahí vemos que se centra toda la gracia. Después vemos que aquí les voy a dar algunos otros capítulos, versículos, perdón, de algunos otros libros. No los vamos a leer todos porque me llevaría mucho tiempo. También la gracia está en Romanos 5:15, en Primera de Corintios 1:4, en Segunda de Corintios 8:9, en Efesios 4:7, Primera de Timoteo 1:14, Hebreos 2:9, Primera de Pedro 1:13. Pues sí, y aquí si leemos todo vamos a ver que nuestro Señor Jesucristo es la gracia de Dios. Entonces aquí vemos que vamos a ver que nuestro Señor Jesucristo es la gracia de Dios. Ahora vamos al 4, dice, el cual se dio a sí mismo por nosotros, por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Aquí vemos que Él se entregó, ¿por qué? Por nosotros, porque somos pecadores, para librarnos del pecado. Él murió y fue enterrado y resucitó por nuestros pecados. Él, en lugar de nosotros que hubiéramos estado en esa cruz, estuvo nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que fuéramos salvos de nuestros pecados. Y también vemos, a ver si no tengo una cita, y también vemos que nos vino a liberar, de este mundo malvado. Así lo dice, que nos vino a liberar de todas las formas, de todo lo que Él, de toda la esclavitud que deberíamos de tener de este mundo. Él, por medio de que resucitó, nos vino a librar de todos esos males, nuestro Señor Jesucristo. Si vamos a Mateo 20:28. Mateo 20:28. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar vida en rescate por muchos. Aquí vemos que a lo que vino nuestro Señor Jesucristo, que vino, pero Él vino todo conforme a la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es que todos seamos salvos. Esa es la voluntad del Padre, que todos seamos salvos. Siempre y cuando tengamos fe en nuestro Señor Jesucristo, en su Hijo, en que envió, el que vino a sufrir por nosotros, por nuestros pecados. Ahora es el 5. Dice, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí vemos que Pablo se detiene a glorificar a Dios. Así nosotros también deberíamos de ser cuando nosotros, pues en la mañana, gracias Señor por darnos vida esta mañana, o por lo que nos pase, ¿no? Bueno o malo, yo creo que lo mínimo que tenemos que hacer es darle gracias a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, porque Él vino a hacernos libres de toda la esclavitud de este mundo malvado. Y además tenemos que agradecerle porque nuestro Dios es el que nos da todo, es el que nos da comida, vestido y todo, es el que nos da salud, es el que nos mantiene nuestra familia bien, es el que nos bendice diariamente. Entonces lo mínimo que hay que hacer es glorificar a nuestro Señor Jesucristo, a decirle gracias Padre, o lo que le quieran decir, pero siempre glorificando a nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver que no hay otro evangelio. Esto es del 1 al 10. Dice, estoy maravillado. Bueno, esta vez. No. Sí, ¿verdad? Estoy maravillado de tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Aquí Pablo se da cuenta que ya sus iglesias están siguiendo
evangelio diferente. Diferente en que muchas veces, y eso no nada más fue en la época de los cristianos primitivos, no, eso es ahora también. Muchas iglesias sí nombran a nuestro Señor Jesucristo y sí nombran las cosas bíblicas, pero también allí meten otras cosas, no sé, a veces científicas o a veces para sacar beneficio de la congregación, pero meten cosas que no son. Y ese evangelio, ahorita vamos a ver que no es válido que no es válido meter nada en el evangelio, porque debe de ser el auténtico, el que dejó Pablo, el que está aquí en esta Biblia. ¿Por qué? Porque esto es inspiración del Espíritu Santo y no es inspiración del hombre, lo acabamos de ver. Es el 6, ¿verdad? Vemos aquí también que cuando Pablo andaba con Bernabé, sí, hasta le dijo a unos señores, ¿qué tengo que hacer? Dice, cree en nuestro Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Esto lo vemos en Hechos 16:31. Y Pedro, cuando estaba ante el Sanedrín, también habló sobre nuestro Señor Jesucristo. Vamos allá, vamos a Hechos 4:12. 4:12. ¿Quién me lo dé, por favor? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esto lo dijo Pedro cuando estaba en el Sanedrín. Con eso se defendió. Él dijo, no hay otro nombre por lo que seamos salvos. Y es lo que quería decir Pablo en esto, en esta carta que estamos viendo y leyendo, que no hay otro nombre, que lo que tenían que dar, lo que tenían que saber las iglesias era el evangelio de quién, de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que nos salva, es el único que por medio de Él tenemos salvación y vida eterna. Ahora vamos en el 7, dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quienes pervertir el evangelio de Cristo. Aquí les estaba diciendo que son gente, aquí eran los mismos judíos, los mismos de la religión de los judíos que andaban yendo a las iglesias de Pablo. No negaban a Jesús, pero sí les decían, pues sí, si ustedes no creen en nuestro Señor, sí crean en nuestro Señor Jesucristo, pero también deben de llevar la ley de Moisés. Si no llevan la ley de Moisés, no van a ser salvos. Eso es lo que les andaba diciendo. Por eso Pablo está molesto, por eso dice que perturban al evangelio, porque en ese tiempo de la iglesia, Pablo pues, le costó mucho trabajo evangelizar. ¿Por qué? Porque eran sus primeros, era el que andaba evangelizando a la iglesia, pero a los gentiles. Ahora vamos al 8. Dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que los hemos anunciado, sea anatema. Como aquí vemos que Pablo les está diciendo que cualquier evangelio que no sea exactamente de la Biblia, que no sea de la salvación de nuestro Señor Jesucristo, es anatema, o sea, viven bajo maldición. Eso es lo que le está diciendo. Aún, dice, si somos nosotros, aún siendo nosotros los apóstoles, los pastores, que vayamos a decir otro evangelio, vivimos bajo maldición. Y si es un ángel del cielo y viene con otro evangelio, también vive, dice, también vive bajo maldición.
O sea, que él pedía a Dios que los castigara. O sea, Pablo estaba un poco molesto. Ahora, ¿cuál otro? El 9, ¿verdad? Sí, el 9. Dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Otra vez le está diciendo, óiganlo bien, escúchenlo. Si alguien viene con otro evangelio diferente, ustedes están bajo maldición, ustedes están mal en ese camino, no deben de permitir que se les predique otro evangelio, no lo deben de permitir. Ya les dije, ni ángeles, ni yo, ni los otros, ¿qué será? Ministros, pueden venir a dar otro evangelio que no sea de nuestro Señor Jesucristo, que no sea de salvación. Lo está repitiendo, quiere dejar bien claro que no debemos de escuchar otros evangelios diferentes. Ahora vamos al 10, dice, pues busco ahora el favor, dice, pues, hace una pregunta, ¿busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios? ¿O trata de agradarle a los hombres? Pues si todavía agrado a los hombres, no sería siervo de Dios. Aquí está diciendo, yo no trato de buscar quedar bien o agradarle a los hombres. Yo eso no lo busco. Yo lo que trato es de estar bien con Dios. Es lo que nos está diciendo. O sea, es lo que debemos de estar nosotros. No agradarle a la gente, no buscar caer bien a todos, sino buscar agradarle al Dios Todopoderoso, que es el que nos da vida eterna. El 11. A ver si voy bien, sí. Dice, mas os hago saber, hermanos, que en el evangelio anunciado por mí no es de ningún hombre. Aquí quiere Pablo que quede bien claro que el evangelio que él anuncia no viene de sabiduría del hombre. No es porque otro hombre le enseñó el evangelio, no es porque fue instruido por hombre, sino que quede claro que su evangelio que él anuncia es revelación de nuestro Señor Jesucristo. De nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué más? ¿Es el 12? ¿Sí voy ahí? El 12 dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que ya les dije, ¿no? Dice, porque ya sabéis, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía de sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Aquí Pablo les está diciendo, pues, y ustedes ya saben, cuando porque Pablo era un hombre que era que estaba en la religión del judaísmo. Pablo sabía mucho del judaísmo. Vamos a Hechos 22 del 4 al 5. Hechos 22. ¿Quién me lo lee, por favor? Y hallados los discípulos, nos quedamos ahí 7 días y ellos decían a Pablo, No. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Gracias.
aquí vemos que, pues, que él está diciendo la verdad, él está diciendo que él en otro tiempo perseguía a la iglesia de Cristo. Pablo quería destruir a la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque él era de los judaísmo, y que los líderes del judaísmo, los sacerdotes o todos los líderes sabían que él era judaísta, y que incluso vamos a ver más adelante que él les daba cartas. Ahora vamos con el 13. No, ya ese ya. El 14 dice: y en el judaísmo aventajaba mucho de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Aquí vemos que él era un estudiante brillante, era un estudiante muy capaz, y él conocía y sabía de la ley, porque él estaba estudiando, y dice: yo aventajaba a todos mis contemporáneos, o sea, a todos los que estaban estudiando de su edad, los aventajaba a todo, porque era un hombre muy capaz, era un estudiante muy brillante. A ver, vamos a Hechos 22:3. Dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois con todos vosotros. Aquí vemos que él nació en Tarso de Cilicia, pero él fue criado en Jerusalén. Su maestro fue Gamaliel. Ahora vamos al 15. Dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Aquí vemos que él dice: yo fui apartado desde el vientre de mi madre para servirle a Dios. Yo fui voy a ver si no tengo ninguna cita. Él dice: yo soy apartado de Dios para ser apóstol y para escribir el Evangelio, porque es revelación de nuestro Señor Jesucristo, y toda mi sabiduría y el nombramiento viene de mi Padre, viene de Dios. Eso es lo que nos está diciendo aquí Pablo. Dice el 16, dice: revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne o sangre. O sea, aquí estamos viendo que dice, pues, que fue revelado, o sea, que le fue revelado la sabiduría de Dios a él. ¿Para qué? Para hacer para predicarle aquí a los gentiles, a todos nosotros. Dice: y no consulté a ningún hombre, no fui a consultar a los apóstoles, no fui a consultar a nadie. Yo simplemente, mi llamado viene de allá, viene de arriba. Vamos a Hechos 9, del 3 al 6. ¿Quién me lo lee, por favor? 3 al 6. Sí. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Aquí estamos viendo la conversión de Pablo, parte de la conversión de Pablo. Por eso dice: yo no consulté a nadie, yo no consulté a ningún hombre, simplemente tomé mi llamado. Yo soy apóstol, y yo
si yo doy este evangelio es porque viene de allá arriba, de lo alto. El 17 dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. O sea, dice, ni siquiera me dirigí a Jerusalén, a donde estaban todos los apóstoles, a donde tenían el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No, yo me fui a Arabia, me fui a otro lugar. Y después de ahí, dice, regresé a Damasco. Regresé a Damasco, así es que yo no consulté a ninguna persona. Ahora vamos al 18. Dice, después pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Vamos a Hechos 9, del 26 al 30. ¿Quién lo tiene? Bueno, dice, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente el Evangelio de Jesús. Estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía, y hablaba, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y enviaron a Tarso. Aquí vemos Pablo en Jerusalén. Aquí vemos que estuvo con Pedro, estuvo nada más 15 días, y al único que vio fue al hermano de nuestro Señor Jesucristo. Dice, en el 19 dice, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. O sea, él era el hermano de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos al 20. Dice, en esto que os escribo, he aquí delante de Dios, que no miento. O sea, él está diciendo, yo no miento. Esto que yo les digo, este evangelio que yo les escribo, y yo soy apóstol por nuestro Señor Jesucristo y por Dios Padre. No estoy mintiendo. Aquí está poniendo a Dios como testigo de que él no miente. Ahora vamos al 21. Dice, pero no era conocido de vista en la iglesia de Judea, que eran en Cristo. O sea, él físicamente en las iglesias de Judea no lo conocían. Él nada más oían, dice en el 23, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. O sea, aquí les está diciendo que Judea no lo conocían físicamente, pero sí sabían y sí oían que andaba predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y glorificaban a Dios en mí, o sea, y le daban gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Pablo era de un genio muy fuerte, ¿eh? Él era un hombre muy, muy fiel a Dios. Él defendía las cosas de Dios, pero fuertemente. Si era necesario matar, mataba, ¿eh? Él arrastraba a las mujeres y a los hombres y los llevaba a la cárcel. Pablo era un hombre que defendía su causa a como fuera el lugar, era un hombre fiel a Dios. Se me olvidó aquí en el 1 explicar la gracia. Ya sé que ya saben la gracia, ya sé que todos saben la gracia, pero les voy a explicar un poquitito más de la gracia y ya con eso termino. Vemos aquí que la gracia, pues que es un atributo de Dios. La gracia, aparte, es un favor de Dios, ¿no? Es un favor que Dios nos da, pero la gracia es algo
que nuestro Dios nos da ante ellos. Y la gracia debemos de pedírsela a Dios, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la gracia es muy importante, que nosotros encontremos gracia ante los ojos de Dios, ante los ojos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que para hallar, ahora sí que para hallar su favor, para hallar su gracia y para estar bien con Dios. Y también les quiero explicar algo de la paz. Algo de la paz. La paz es la paz siempre es nombrada en los evangelios, siempre dice que estén en paz. Isaías, el profeta, dijo que, les voy a ir diciendo los versículos, eso no me los aprendí. Isaías fue diciendo que un príncipe, cuando profetizó que nacería nuestro Señor Jesucristo, un hijo nos ha nacido. Él mismo allí nombra varios sus nombres, y entre ellos está que era príncipe de paz. Esto lo vemos en Isaías 9, versículos 6 y 7. Vamos allá. ¿Quién me lo lee, por favor? 9, 6, 7. 9, 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su nombre, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces aquí vemos que la paz en nuestro Señor Jesucristo es perdurable. Y también vemos que hay un mensaje en Juan donde dice que ese mensaje lo manda Dios a los israelitas, y les dice que por medio de nuestro Señor Jesucristo vamos a tener paz. Vamos allá, es Juan 14, 27. ¿Quién me lo lee, por favor? La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Ajá. Y también vemos que una noche antes de su muerte, vemos que nuestro Señor Jesucristo tiene una plática con sus discípulos, y que allí les dice que la paz les deja y que la paz los da. El que acaba de leer Ofe. Aquí vemos cómo nuestro Señor Jesucristo trata de que nosotros vivamos en paz. En Hechos, vamos a Hechos 16, 10, 36. Me equivoqué aquí. ¿Quién me lo lee, por favor? Hechos 16. No. 10, 36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Aquí vemos también cómo Dios es un Dios de paz, y eso lo vemos en Primera de Tesalonicenses 5:23. Pero también vemos que hay otro versículo que es Filipenses 4:7, ese sí lo vamos a leer. ¿4:7? 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí vemos cómo Dios, y también hay el fruto de la paz, pero eso lo vamos a ver en este mismo libro de Gálatas más adelante. Aquí vemos que Dios nos da paz, Dios nos quiere. Pues eso es todo lo que sé de este versículo, y que Dios los bendiga a todos.
Bueno, ¿algún comentario? En el capítulo 1 vemos a Jesús, al Padre, y vemos que el Padre resucita a Jesús, ¿verdad? Así lo dice. Y en Romanos, ¿quién me busca Romanos 8:11, por favor? Ahorita acabamos de pasar Semana Santa, 11. ¿Quién me lo lee? Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. ¿Quién levantó a Jesús de los muertos? Dios es Espíritu, y a través de su Espíritu levantó a Jesús. Entonces vemos las tres personalidades de Cristo en el versículo 1 de Gálatas, ¿no? Dios es Espíritu y Él levantó de los muertos. Dios es Espíritu y Él le dio vida a Jesús en la tierra. ¿Qué más vemos? El versículo 3 nos habla y nos habló Juanita sobre la gracia. ¿Qué es lo que estaba pasando en ese momento? ¿Qué es lo que sucedía? Dice que fácilmente se apartaron de la verdad, ¿verdad? ¿Verdad? Que dicen, me alejé tantito y se apartaron de la verdad. ¿Por qué? Imaginemos esa iglesia que se aparta de la verdad. Se judaizaron. ¿Qué les había enseñado el apóstol Pablo en su viaje? Que eran salvos por la gracia. Pero ellos sabían que ellos decían que tenían que cumplir la ley de Moisés. Y que la ley de Moisés los salvaba. Y se olvidaron de la gracia. Entonces, aquí podría haber una controversia, ¿verdad? ¿Cómo somos salvos? Por gracia. ¿Pero tenemos que cumplir la ley? Sí. Entonces ellos decían, nos quedamos con la ley y nos olvidamos de la gracia. Si cumplimos la ley, somos salvos. Y Pablo les había dicho, no. Pues, la ley de Moisés sí se cumple porque es un mandamiento de Dios, pero la gracia es la que salva. Porque dice la Escritura que todos somos pecadores. Entonces, ¿quién les enseñó por qué se desviaron tan fácilmente? Porque hay muchos judíos que se quedan en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿de qué otra cosa se puede uno apartar? Dice, si alguien o un ángel o un pastor, un profeta, un evangelista te habla de otro evangelio diferente, sea anatema. O alguien que te perturbe, dice, que te inquiete. ¿Cómo podría ser eso? Que alguien te inquiete del evangelio si estás constantemente leyendo el evangelio. Llama mucho la atención lo de la explosión de milagros y eso. Yo creo que también hay confusiones. Bueno, digo, que te perturba. Porque Nos podemos ir tras los milagros, pues, sí. o tras el toque del Espíritu Santo. Entonces nos perturba. Nos olvidamos de ¿qué? De Cristo, del favor de Cristo. Entonces nos olvidamos de la gracia. Podría ser, por ejemplo, alguien que toca tu puerta, ¿no? Y te lleva un folleto y te habla de Jesús, pero te perturba. Entonces tú tienes que ser muy cuidadoso en esta área. Nunca debes de apartar tus ojos en Cristo como tu Señor y Salvador. Que seamos cristocéntricos. Cristocéntricos, sí. También, hermano, yo he escuchado que dice una gente que también me perturbó, es que no es el mismo Dios del Antiguo Testamento que del Nuevo Testamento. No hablando de Cristo, hablando de Dios. Por las cuestiones de la materia de los pueblos, o sea, como entonces, no, o sea,
cruel, ¿no? Pero de ellos dicen, y este es un nuevo Dios. Yo le digo, no, pues es el mismo. Buen punto. Éxodo 34, versículo 6, por favor. Porque eso te perturba. Dice, ¿cómo mataba a los niños? ¿Cómo esto? Y si hablas de Jesús es paz y dio la vida por nosotros. Éxodo 34, versículo 6. Y pasado Jehová por delante de él, exclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Tardo para la ira, grande en misericordia y en verdad. ¿No habla de la gracia? Sí, y también lo repite. Juan capítulo 1, versículos 17. ¿No es el mismo Dios del antiguo que del nuevo? Tardo para grande misericordia. Así es. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad, por medio de Jesucristo. Entonces, ¿qué se habían desviado? Se habían quedado con la ley, porque el Antiguo Testamento es hermoso, ¿verdad? Y entonces nos podemos quedar con eso, pero nos olvidamos de la gracia. Y la pregunta sería, el apóstol Pablo, ¿por qué fue convertido? Si dice que desde el vientre de su madre había sido apartado, ¿pero cómo perseguía a cristianos? ¿Qué era lo que pasaba con él? Porque nada más tenía conocimiento de la ley. Exacto. Así es. Porque él había sido enseñado que así debería haberse hecho, bajo Gamaliel, ¿no? Y ellos pensaban que era lo correcto, hasta que se apareció Jesús. Por eso dice que él mismo, por su revelación, lo convirtió. O sea, ya había sido apartado del vientre de su madre. ¿Por qué había sido apartado? Pero eso lo supo apenas después de su conversión. ¿Sí? Con las revelaciones. Cuando ve, entiende lo que es la gracia. Y dice, yo ya había sido apartado, pero yo creía, por mi carácter, que hacía lo correcto. Perseguía. Pero ahora que el mismo Dios, no de hombres, fue revelado a la gracia del Señor Jesucristo, entonces entendí que es por la misericordia de Dios. Yo también creo que solamente amaba a Dios y no conocía a las tres personas de Dios. Y conoció a Jesucristo y supo que era real, que Jesucristo era Hijo de Dios y que era real. Y también después conoció al Espíritu Santo. Así es. Por eso su conversión dice, no de hombres, sino de Dios mismo, ¿eh? Revelación. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa contigo? Te puedo hacer una pregunta. ¿Cómo es tu conversión? Puede ser de hombres, puede ser por un evento, una alabanza, o puede ser por ver milagros, o puede ser realmente del corazón, por Jesús. ¿Cómo sabes si no es por una emoción de hombre, ¿no? Que te transmite? Un gran evangelista te puede transmitir te puede hacer mover las emociones y te puede hacer llorar, ¿verdad? Pero por la conversión de Dios, ¿cómo debe de ser? Como le pasó a Pablo, ¿no? ¿Mande? Es permanente. Cuando es de hombre, lo podemos sentir, nos podemos sentir bien, pero pasa. Y cuando es de Dios, siempre es. O sea, ya no regresamos. Fíjate lo que le pasó, ¿sí, Juanito? El llamamiento de cada uno, aunque es diferente, pero cuando lo llama Dios es dura mucho tiempo. Entonces el de hombre es una emoción nada más pasajera. Ahí lo tenemos en las parábolas del sembrador. Ahí nos da todo. Mire, ¿qué pasó con Pablo? Dice que ¿a dónde se fue? A Damasco y a Arabia. ¿Eh? ¿Qué anduvo haciendo él ahí? ¿Qué hace cuando tu conversión viene de Dios, no de hombre? Llenándose del Espíritu Santo. Aprendiendo, buscando, no dejando de congregarte
no viendo al hombre, sino a su palabra. ¿Se acuerdan lo que platicamos la semana pasada de Simón de Cirene? Que le dice, que manda a saludar a Rufo, que era hijo de Simón, y a su madre, que es mi madre. Entonces, ¿qué hizo en este tiempo? Buscó, indagó, creyó y nunca se apartó. Entonces, ¿qué hace cuando la conversión es de Dios directamente? Permanece, pero a través de la palabra. La palabra. Te va llenando, te va llenando, te va llenando. Piensa, por ejemplo, en un momento espiritual de tu vida. En un toque que dices, ¡wow! ¡Qué presencia de Dios! Y piensa en la palabra que ha cambiado tu vida. ¿Qué es lo que permanece? La palabra. Ese es el toque de Dios en el hombre. Dice que fue, búsquenme aquí, que fue llevado por la revelación, ¿no? En una parte. Bueno, entiende lo que es la... En el 12. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesús. ¿Cómo se revela Jesús? ¿Por qué en su conversión los demás soldados que vieron la luz, oyeron la voz, no cambiaron? No oyeron su voz, nada más vieron la luz. Vieron como un relámpago. Pero acuérdense que Pablo dijo, ¿quién eres? ¿Lo diría en silencio? Pablo sí la oyó la voz, pero No, los sí lo soldados gritó. no. ¿Lo oyeron? Vieron, pero no vieron nada. No. Pero oyeron como un trueno. Oyeron, dice que Pablo dijo, ¿quién eres? ¿O no? Sí, es que Pablo vio la luz y oyó la voz de seguro. ¿Pero qué dijo Pablo? ¿Lo dijo en silencio? No. No, pero ellos ¿Quién no eres? oyeron. Este es el punto. ¿Por qué los soldados le dijeron, ¿a quién viste? ¿Por qué dijiste esto? ¿O no? Sí, porque era para él el llamado. Pero si tú, imagínense esta escena, que está Severino y de repente vemos todos la luz y vemos que él se cae al suelo y comienza a decir, ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que haga? No hubo nadie que le dijera, oye, ¿qué oíste? ¿Qué te pasó? Porque nosotros no oímos. No, pero preguntarle a Severino, ¿o no? El hecho Porque era un cargo siete, importante, no era dice, cualquier los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Sí. Es más, ¿Pablo lo vio? ¿A Jesús? No, nada más vio la luz. Yo me pregunto, la pregunta es, si los soldados iban ahí, ¿por qué no le preguntaron a Pablo? Oyeron, ¿por qué no preguntan? Ah, puede ser muy fácil, es que nada más era para Pablo. Pero tú estás viendo algo grandioso, ¿o no? Es tu general, es tu capitán. No hubo nadie que viera, nada más quedaron, no, pues algo le pasó, algo maravilloso. O pobre hombre se quedó ciego, ¿no? Porque la conversión viene de adentro hacia afuera. De la palabra que cambia es la palabra que hace huella dentro de tu vida, que es la gracia de Dios, es el favor de Dios. Por eso dice, ¿por qué estoy tan maravillado que tan fácil vino otra persona y se alejaba? ¿Así fue su conversión? Bueno, se alejaron. Ahora, ¿cómo permanecer fiel a la palabra de Dios? ¿Cómo puede permanecer? Que se haga carne en tu vida, que la vivas, que tengas experiencias día tras día, que la vivas. Entonces, ¿qué fue lo que le hizo Pablo que creciera? Que vivió la palabra de Dios, ¿o no? Luego se fue a investigar, a buscar y a buscar las revelaciones. Por eso Pablo dijo, no podrás crecer si no vas a las revelaciones. Por eso es importante que cuando pases enfrente, le digas al Señor, revélate. Revélate para darles una palabra fresca. Revélate a mi vida de lo que estoy leyendo.
revélate. No te quedes con lo que escuchas en internet. Es bueno, con lo que leas. Quédate con las revelaciones que Dios te da. ¿Qué sucede cuando tú recibes una revelación? ¿Qué actúa en tu vida? La gracia, ¿o no? La gracia de Dios. ¿Qué sucedió? Que les hablaron del Antiguo Testamento y de la ley de Moisés y querían regresar a eso. Aquí desde el versículo 6 les reclama que se habían alejado de Dios, porque Dios los había llamado por la gracia de Jesucristo. ¿Se acuerdan de Jesús cuando estaba en la sinagoga? Por lo que dices, que estaba un hombre con la mano seca. Era sábado y lo estaban viendo para ver qué hacía. Dice que lo estaban probando. Estaba viendo para ver qué iba a hacer con ese hombre. Lo primero que le dijo el Señor, le dijo, ven, sé salvo. Primero salvó. Pero para que vean que tengo el poder, extiende la mano. Pero era sábado. Lo principal era salvar. Era salvar. ¿Qué actuó ahí, siendo sábado? La gracia. ¿La gracia de Dios o no? ¿Y qué es la gracia? Es un favor. Es lo que los fariseos y los sacerdotes no entendieron. Que es un favor. Si a mí me das mi vista el sábado, el domingo o a las 3 de la mañana, pues, gracias. Bienvenido. O sea, no tengo problema. O iba a decir el de la mano seca, no, espérame, es sábado. Actúa sobre la ley la gracia. Y eso es lo que enseña Pablo, la gracia del Señor. Lo enseñó Dios en el Antiguo Testamento, sí, tardo para la ira y grande en misericordia. Su favor. ¿Qué es misericordia? Favor. Ten piedad de mí, hazme un favor. Dame de comer, ¿o no? Que tenga yo gracia ante sus ojos. Pero la gente se desvió muy fácilmente. Por eso es claro, si viene un ángel, fíjate, y te dice otra cosa, ten cuidado. Yo lo aprendí por revelación de Jesucristo. La clave ahí está, la revelación de Jesucristo en tu vida. ¿Cuál es? Dame, por ejemplo, hablar sobre la paz. ¿Cuál es la revelación de esa palabra? Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la conoce. Paz a vosotros, cuando se presentaba a sus discípulos. Paz. ¿Cómo poder entender cómo se puede revelar la paz de Jesús en nosotros? Cuando haya broncas, ¿o no? Cuando haya problemas, tú tendrás paz. Ahí. Entonces será revelado. Híjole, es que la verdad es que no siento. Estoy tranquilo. Yo veo que tengo un problemón muy fuerte, pero yo estoy tranquilo. Es lo que nos dio en Filipenses 4, ¿sí? ¿Se acuerdan de Mélida cuando nos dio su testimonio, no? Que ve a su hijo que había fallecido y ella sentía paz. Algo en su interior sentía paz. O sea, qué problemón. Pero ella sentía paz. ¿Quién es esa paz? Es la revelación de Jesucristo, ¿verdad? En su vida. Y aquí la tienes, ¿verdad? En medio de la tormenta, aquí la tienes. Hay un versículo en Juan 5 que dice, habla Jesús. Dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiré. O sea, está profetizando lo que estaría pasando después, no nada más en aquellos tiempos, sino también ahora. Y ahí me salta lo de tan comúnmente escuchado el Evangelio de la Prosperidad, donde sí efectivamente Dios quiere que seamos ricos, pero primero salvos, no al revés. Y entonces hay iglesias inclusive enormes en Centroamérica que se han
grandes por dar ese evangelio. ¿Por qué? Porque saben que en América Latina lo que más la gente anhela es la economía. Y eso es lo que les da. Y es lo que dice Pablo, ¿no? Vienen y les dan otro evangelio. Fácil. Fácil se desvían. Qué fácil, ¿no? Por ejemplo, ¿se acuerdan que les comenté de un reportaje de las iglesias en Estados Unidos? Mega iglesias. Pero mega iglesias vacías también. Llega otra iglesia, la pone más esplendorosa, se trae al mejor salmista, y toda la iglesia de 10, 15 mil gente se va a la otra iglesia. Y ahí van. Llega otro, y ahí van. Entonces, ¿qué está pasando? Que el evangelio se ha diluido, ¿no? ¿Mande? Ya no hablan de Cristo. Ya no, o sea, nos gusta ir ahí. Y la clave está en esto, en la revelación de Jesucristo en tu vida. ¿Cómo se revela a ti en el día a día? Acuérdense que la felicidad se construye en el día a día, en los momentos, cada momento. Tú decides. Así es Jesús. El Evangelio se construye en el día a día, en cada momento, ¿eh? En el día a día. Tú decides hoy si lo buscas o nada más lo buscas en la mañana y te olvidas en la tarde y en la noche. O lo vives en el día, en cada momento de tu vida. Si tú lo vives en cada momento, entonces estás en el lugar exacto, ¿verdad? Pero si tú te olvidas, si tú pones los ojos en los hombres, mire, es muy fácil traer un predicador muy elocuente que te venga a decir esto mismo que nos acaba de decir Juanita, que venga con otras palabras de elocuencia y todos digamos, ¿qué palabras nos dio ese predicador? Y Juanita lo leyó. ¿Cuál es el mejor predicador? La palabra de Dios. Pero el otro dice, híjole, increíble, ¿verdad? Lo leyó Juanita, simplemente lo leyó. Bueno, ¿qué más vemos? Está muy claro que tanto su apostolado como el evangelio que él predicaba venía de Dios y no del hombre, y que nunca trataba de agradar al hombre. Él dice, no me importa si me quedo solo, si no me escuchan, pero yo voy a decir lo que tengo que decir. ¿Era el carácter de Jesús? Cuando Jesús le dice que deben de comer mi carne, deben de beber mi sangre. Se le fueron los 5,000. Ustedes vienen por la comida, ¿no se los dijo? Nada más por la comida, porque yo les di de comer, vienen. ¿Fueron palabras duras o no? Y entonces dijeron todos, híjole, ya no hay pescados que multiplicar ni pan. Vámonos. Se le fueron 5,000 varones. Se quedó nada más con 12. Se volteó y les dijo, ¿ustedes también quieren irse? ¿A dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Nada más se quedó con 12 y uno medio gacho que lo traicionó, ¿no? Entonces, ¿cuál era el carácter de Jesús? ¿Claro? Sí. Oye, cualquiera puede haber dicho, oye, no que las 99 dejas las 99, te vas por una, se te fueron 5,000. Piensa en una iglesia, se le fueron 5,000 de un jalón. Pero también dice, las ovejas escuchan mi voz y me conocen, y yo las conozco a ellas. Entonces, no eran ovejas, eran cabritos. Ahora, ¿cuál es el carácter de Jesús? Oveja, ¿o no? Él es el Cordero de Dios. Obediente a pesar de que iba a sufrir una muerte en el Calvario. ¿Cuál es el carácter de un cabrito? No tiene su identidad. Anda buscando para allá y para acá. Y el carácter de la oveja dice, escucha su voz, aquí quédate. Ahí se queda. Y el del cabrito, ya no me gustó. Me vio feo Humberto, vámonos para otro lado. Ese es el carácter del cabrito. ¿Te fijas cómo
es firme Jesús, amoroso, pero firme. Cuando tiene que ser firme, es firme. Bueno, último comentario. ¿Alguien quiere hacer el último comentario? También aquí, por ejemplo, cuando él se describe la importancia de estar preparados, porque él dice, yo conocía, yo creo que es una de sus características de Pablo. O sea, sí es cierto que o sea, el Espíritu Santo le reveló muchísimo, pero yo creo que mucho de sus deducciones fue de la preparación que había en él. Y entonces les hablaba con denuedo inclusive a los judíos, porque dice, pues yo sabía, yo sé, o sea, no me puedes cuentear a mí, que yo sabía. Y mira la revelación que... Así es. Yo sé de lo que me estás hablando, porque yo era como tú. O sea, yo decía que la ley era lo correcto, que Jesús no, hasta que me fue revelado, ¿no? Por eso dice, yo fui el último apóstol, como abortivo, ¿no? Fui abortado, fue el último. Entonces, incluso hay personajes que dicen que ya no hay más apóstoles, que el Pablo fue el último. Porque dice, soy el último. Entonces, ¿por qué? Porque fue revelado directamente de Jesucristo. Bueno, ¿qué sucede? ¿Cómo termina este capítulo? El 23, solamente oyen decir, aquel que en un tiempo nos perseguía, que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo ha fundado. Y glorificaban a Dios aquel que me perseguía. ¿Esa es tu historia? Aquel que juzgaba a los aleluyos, salta para atrás, te volviste aleluyo y salta para atrás. Ay, ya vienen otra vez. Y aquí estás, glorificando el nombre de Jesús. Aquí está Ofelia. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué la hizo cambiar? ¿O qué me hizo cambiar? ¿Qué? ¿Una bonita predicación? No, la palabra de Dios hecho carne. Amén. Padre, te damos toda la gloria, todo el poder y todo el honor. Bendito y alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Bendito y alabado sea nuestro Padre eterno y amoroso. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo. Bendito y alabado sea tu palabra. Señor, te pedimos que en este tiempo de estudio, de leer la carta de la carta del apóstol Pablo, que sea revelado tu palabra en nuestra vida, Señor. Que entendamos cada palabra personalmente, que nos hables, Señor, de una manera individual. Revélate en nosotros, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.